de modificación de las ordenanzas fiscales que presentamos desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Nemos. Y bueno, como en años anteriores, lo que nosotros pretendemos con la modificación, con la batería de modificación que presentamos, es dotar a los tributos municipales de una orientación más social, por un lado, y a la vez también más medioambiental. Hay un objetivo del que siempre partimos, que es la redistribución de la riqueza en el sistema impositivo, ¿no? Que además ahora está, si cabe, más de moda que nunca, no deja de ser defender la Constitución, que es lo que se queda reflejado en la Constitución, que es como se debe hacer, cumpliéndola y haciéndola cumplir en este aspecto. Estamos hablando del artículo 31, que habla de que todo el mundo contribuirá al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica. O el del artículo 40, donde se habla de la distribución de la renta según por regiones o por personas de forma equitativa. Bueno, pues buscando con ese objetivo, nosotros hemos planteado llegar al compromiso que en su día adquirió esta corporación, en el Salón de Pleno, con la reducción del tipo de gravamen general del impuesto de bienes inmuebles, el IBI, al 0,74. A la vez que planteamos un establecimiento de un tipo de gravamen diferenciado según usos, que no existe, esta figura no existe en Valdepeñas, al contrario de lo que sí existe en otros ayuntamientos. De tal manera que, por un lado, preveemos que ante la posible disminución de ingresos, con el establecimiento de ese tipo de gravamen diferenciado, se pueda corregir con un aumento de ingresos en otro sentido. Igual también planteamos incorporación de nuevas exenciones o bonificaciones de este impuesto, del IBI, a las personas que siendo su vivienda habitual acrediten una situación de pobreza o vulnerabilidad social, es decir, que no puedan pagar ni siquiera este impuesto. Por otro lado, también en este impuesto se plantea el apoyo a la instalación de energía solar en edificios y también, por eso decía lo de medioambiental, tasas que buscan un objetivo también de medioambiental, o el uso de vehículos menos contaminantes, es bonificar también en el impuesto de vehículos los usos de vehículos menos contaminantes. La introducción de medidas de bonificación y reducción impositiva para la implementación de nuevas empresas o que apuestan por el empleo estable, tanto en la tasa de apertura de establecimientos como en el impuesto de construcciones, con el objetivo, todo ello, de servir para, como decía antes, la redistribución de la renta, fomentar el empleo y apoyar las energías limpias y menos contaminantes. Esos serían un poco los objetivos a grandes rasgos de lo que nos hemos planteado ese tipo de propuestas, ¿no? Como decía, un ejemplo de la orientación que pretendemos introducir en las nuevas ordenanzas era la exención de la tasa por licencia de apertura a nuevos establecimientos en los locales de menos de 50 metros cuadrados, ¿no? Y también una reducción del 50% de esta tasa en aquellas personas que inviertan, aquellas personas que están en una situación de desempleo y deciden invertir el subsidio de desempleo, el cobro único, en la apertura de ese nuevo centro de trabajo. O de un 25% en la reducción de esa tasa si se contrata a uno más desempleado por un periodo de mínimo de un año, ¿no? Estos serían algunos de los ejemplos a plantear. Otro es la reducción del IBI en un 50%, la reducción de la cuota del IBI en un 50% en aquellas viviendas en las que se instalen paneles solares, ¿no? La instalación de paneles solares de tal manera que se fomente de forma
forma activa el uso de energía solar, o contribuir a la reducción de la tasa de lo que es el CO2, a la reducción de la contaminación. Bueno, pues, y también lo que trae consigo la lucha del cambio climático, pues con bonificaciones en el impuesto de vehículos, con una reducción de la cuota en los vehículos de bajas emisiones de CO2 y que cumplan con la normativa Euro 6. Sería otro tipo de problema. De tal manera, reduciendo que se vaya implantando un poco esa conciencia de vehículos que menos contaminan. También otra sería la reducción del coeficiente que pagan los vehículos de menor cilindrada y establecer a la vez un baremo nuevo para los demás de 20 caballos fiscales, ¿no? Que son mucho más contaminantes. O sea, lo que venimos es a penalizar de alguna manera los coches más contaminantes y a favorecer aquellos coches que sean menos contaminantes, ¿no? Y cuando decimos que debe cumplirse la Constitución española al establecer una progresividad fiscal, otra serie de medidas concretas, pues la decimos, por ejemplo, por la tasa de aprovechamiento por venta en establecimientos a través de ventanas, puertas, huecos u otros elementos que den a la vía pública en el que hoy por hoy, en la tasa actual, pues están incluidos los cajeros automáticos en esta tasa. Es decir, cualquier establecimiento, en general de hostelería, paga exactamente lo mismo que paga por un cajero automático. Nosotros creemos que se tiene que considerar esa diferencia y si subiéramos la tasa, subirían tanto para un establecimiento que venda a través de ventanas al público como un cajero automático, donde nosotros solicitamos que se excluyan los cajeros de esa tasa y se cree una aparte por la instalación de cajeros automáticos en las fachadas que den acceso a la vía pública, ¿no? De la manera que la cuantía a pagar sea diferenciada, pues entendemos también de acuerdo al volumen de ingresos que se genera en esa actividad, ¿no? Y que ya hemos reiterado, estas serían las que tienen que ver más con el tema, las que he dicho anteriormente tienen que ver más con el tema de ingresos y gastos, y luego hay otra serie de medidas que entendemos que no afectan tanto a los ingresos o gastos, pero sí que están influyendo en el uso de instalaciones. Entonces, por ejemplo, otra de las medidas que planteamos es que las bonificaciones para el uso de instalaciones tanto deportivas como culturales, en el que ahora se sitúa antes de los 17 años, es decir, hasta que los jóvenes de las Pilas cumplen los 17 años, nosotros planteamos que se debe hasta los 18, entendiendo que la franja de edad de 17 a 18 no es tanto, el quebranto en la tesorería es ninguno, por decirlo de alguna manera, y que sí que nos encontramos con que hay muchos chicos, chavales, chicos y chicas, que permanecen en Valdepeñas por estudios hasta los 18 años y que se podrían tener en cuenta a la hora de esas bonificaciones en el uso de las instalaciones deportivas o por actividades culturales. Otra que hemos planteado y que ha generado bastantes dudas en los últimos años es el uso del teatro auditorio municipal, pues sobre todo cuando las entidades educativas, sobre todo colegios y AMPAs, en las que no tienen un fin lucrativo ni cobran la entrada gratuita, etc., se les ha exigido. La ordenanza dice que se debe contratar al menos una persona que sirva de seguridad. La práctica en los últimos años es que se les ha obligado a contratar 2 personas. Nosotros lo que planteamos es que se aclare esa situación, es decir, y que sea una persona la que tiene que contratar, y sobre todo la posibilidad de que no sea tanto guardia de seguridad, sino que también pudiera ser controlador, que está recogido dentro de la normativa de lo que es los servicios de seguridad ciudadana, de las empresas de seguridad, pero el hecho de ser controlador fácil, sería económicamente más asequible. De hecho, bueno, pues en la última fiesta de la vendimia del Vino de Valdepeñas tuvimos contratados controladores en la plaza y en los accesos al ayuntamiento. También como ruego
porque ya se está haciendo en muchos sitios y se está tecnológicamente, técnicamente eso es posible, que en el pliego de condiciones de la zona azul, que se estudie esa concesión, ese pliego, si existe la posibilidad de modificarlo, de tal manera que se cobre por el uso real que se hace del estacionamiento. Incluso hay ciudades que ya están planteando técnicamente posible la devolución del exceso en lo que has contratado previamente, porque no deja de ser un contrato previo, que tú estacionas, consideras que gastas un tiempo, te echas un dinero y luego si no estás ese tiempo, ese dinero se pierde, ¿no? Bueno, pues entonces cada vez se está haciendo para que el minutaje sea más exacto y sobre todo también la posibilidad de que se devuelva lo pagado. Bueno, en definitiva son 19 las enmiendas o propuestas que se han presentado a las ordenanzas fiscales y pues el objetivo, como decía antes, es lograr unos tributos más justos y también caminar a una ciudad más verde y más habitable. Con ese paquete de medidas nosotros entendemos que buscamos esa progresividad, ¿no? Y lo que hemos dicho, introduciendo esos criterios de renta para que cada uno pague en función de su capacidad económica. Si bien hay que señalar que la legislación actual, pese a recogerlo la Constitución española, cuando tú te pones en las ordenanzas y de acuerdo a la ley de haciendas locales y de acuerdo a la regla de gasto y todas las modificaciones o todo lo que tiene el cuerpo legislativo que tiene este tipo de cosas, la verdad es que se hace muy difícil que en este país se pueda maniobrar para que tengamos unos tributos más justos. Es decir, la verdad es que está todo muy encorsado. Pero bueno, nosotros consideramos que con esta serie de medidas se pueden llegar a cumplir estos objetivos. Bueno, las propuestas se han planteado esta mañana en Comisión Informativa de Hacienda y bueno, estamos pendientes. Hay algunas que se han recogido para su estudio y en el margen que queda de ir al Pleno esperemos seguir insistiendo y que algunas se pueda recoger más para su aprobación en el próximo Pleno. Sube el agua, porque subirá el 1,6, entonces sube todo lo que tiene que ver con el agua y depuración, con el agua potable y la depuración. Y luego hay modificaciones, hay tasas nuevas, va a haber nuevos conceptos impositivos y hay modificaciones en la forma de regular otro tipo de tasas a las que se han regulado en la actualidad. Y bueno, poco más sobre esas modificaciones. Pues hay una de las más que podría ser más llamativa, tiene que ver con la tasa de terrazas, de veladores, de los establecimientos hoteleros, y luego también tiene que ver con la nueva tasa, es la incorporación también de una tasa por la ocupación de la vía pública en establecimientos comerciales que sacan sus productos a la venta a la calle o los exponen en la calle. Y también hay una nueva modificación de la tasa de la escuela de música, una modificación muy parecida a la que ya existe en lo que es el CAI municipal, en la guardería, por todos conocida, la guardería de Cachicoco, en la que se establecen unos tramos por ingresos, por renta familiar, se establecen una serie de tramos en los que se paga en razón de esos tramos de ingresos. En general, un poco esa es la propuesta, así, sobre cuestiones más puntuales. Que se pidieron con el plan de ajuste, algunas prestaciones que se pidieron con el plan de ajuste. Es un poco la medida, es decir, sí se puede haber sido más ambicioso. De todas maneras, nosotros siempre vamos a plantear, y así lo consideramos, que la administración tiene que tener recursos suficientes para prestar servicios. Sí, podemos, estamos en la oposición y podemos hacer un discurso de que se baje el IBI, pero nosotros en ese sentido nos hemos llevado siempre a una oposición responsable, de tal manera que consideramos que no se pueden bajar los ingresos en una situación que peligre el funcionamiento
funcionamiento de la administración pública, ¿no? Y en ese sentido siempre hemos planteado reducción de ingresos por un lado con otros nuevos ingresos. O sea, en este ejemplo planteamos lo del IBI, en el que planteamos una serie de reducciones general con la bajada del 0,74, pero luego también planteamos otra serie de bonificaciones, y esa merma en los ingresos la sustituimos por que empiece a haber ya usos financiados del IBI residencial, que existen en otros muchos ayuntamientos, donde se paga por diferentes usos de bienes inmuebles que no sean el residencial y que eso lleva a otro tipo de gravamen. Lo que paga una familia normal, que no tenga ningún tipo, que no tenga negocios dentro de la localidad, está claro que el ingreso o lo que más, por donde más se paga en este ayuntamiento es por el IBI, ¿no? Pero también luego nos preocupa el uso de cualquier servicio público en el que los ciudadanos también estamos pagando. Es decir, pagamos por las instalaciones deportivas, pagamos por las escuelas deportivas, pagamos por el uso de instalaciones culturales, pagamos por el uso de la escuela de música, por tal. Los precios públicos, que no existe un debate sobre los precios públicos porque normalmente no van a pleno, sino se van aprobando según se van surgiendo, y también hay una subida en los precios públicos. No son subidas exageradas, pero va a haber un continuo. O sea, si comparáis, por ejemplo, los precios públicos de la Universidad Popular en los últimos años, pues se ve cómo ha habido una subida, y en algunos sitios, en algunos conceptos, una subida que llama la atención. ¿No? Sobre el poder adquisitivo, es decir, solamente con el tema de la subida del agua con el IPC en 1,6, es decir, las pensiones no se van a revalorizar en 1,6. Las personas mayores de la pequeña van a pagar más, van a tener mayor gasto en sus impuestos, que es lo que se va a revalorizar sus pensiones, por ejemplo, ¿no? Y yo me sé los convenios colectivos que existen en Valdepeña, cuánto se negociarán con una subida del 1,6 del IPC. Entonces, bueno, pues al final supone también que esa redistribución de la riqueza no se está dando, y que supone que cada vez también la gente tiene una merma en sus ingresos. Es decir, si paga más, no está cobrando más, pues aunque sea solamente, como digo, eso, la subida del agua, ya estamos en el ingreso. Eso es lo que queremos incluir. Y luego ya el tema de las empresas, el tema de los nuevos conceptos impositivos en hostelería, etcétera. Bueno, pues eso también habrá que ver un poco si los negocios están hoy en día para asumir ese tipo de nuevos conceptos. De la hostelería. Cualquier elemento significativo de la hostelería. Uvas, sombrillas, toldos, etcétera. Cualquier elemento que se entienda que es de utilidad para la hostelería en la terraza, se cobra. Aparte de esos veladores o esa... No, porque se cobra por metros, eso sí que aclararlo, se cobra por metros. Entonces, estando en los mismos metros que tú pagabas, no da que pongas una mesa, una silla, o pongas una cuba, o pongas un toldo. O sea, el concepto impositivo es la ocupación de la vía pública. Entonces se cobra por metro cuadrado que tú ocupas la vía pública, que es de todo, la ocupas para un uso privativo tuyo del mundo. Es el mismo concepto del uso de la nueva tasa para los comercios. O sea, si la calle, que es de todo, tú ocupas un metro cuadrado, tú vas a poner un extendedor, una estantería de productos a la calle, pues pagas por el uso de ese espacio, de la vía pública.